Hola, buenos días. Ya es tiempo. Bueno, primero que nada, antes de comenzar este debate, me gustaría saber si alguien tiene algún problema con que se transmita esta sala. Paloma, tienes tu micro abierto, si pudieras cerrarlo, por favor. Muchas gracias. ¿Me podrían confirmar, por favor, la alta de gobierno, si tiene algún problema con que se transmita esta sala? La alta de Opo ya había dicho que no. La baja de gobierno. ¿Perdón? Que no, para nada. Ah, de acuerdo. ¿Y la baja de oposición? Ok, perfecto. Entonces comenzamos la transmisión. Bueno, pues bienvenidísimos a esta sexta ronda del Campeonato Nacional de Debate. Esperemos que tengan mucho éxito dentro de esta ronda. Yo me presento, soy Karen Rodríguez. Soy parte del equipo de adjudicación como en la figura de aprendiz. Y pues estoy muy gustosa de ser su parte de su panel para esta ronda. Le pido al resto de mi panel que por favor se presenten. Mis pronombres son femeninos. Hola, soy Marcela Gómez. También utilizo pronombres femeninos, por favor. Hola, soy Luis Oscar Tobar y masculinos, por favor. Hola, soy Luis Ventata y también son mis pronombres masculinos, por favor. A pesar de que ya todos conocen nuestros pronombres por los cuales referirnos a nosotros individualmente, les pido que cuando se refieran al panel lo hagan tal cual como panel y que a partir de ello sea nuestra comunicación. Entonces, pues para comenzar este debate, nada más les pido a cada una de las cámaras que me mencionen el orden de sus intervenciones, así como su nombre y pronombres, por favor, comenzando por la alta de gobierno. Sí, hola a todos, yo soy Isaac, me identifico con el pronombre él y seré primer ministro. Hola, yo soy Paloma, buenos días a todos, espero que estén tomando agua, mucho amor para la banda, y mis pronombres preferidos son femeninos. Gracias, Isaac y Paloma, y continuamos con la alta de oposición. ¿Quién será la primera intervención y quién la segunda? Buenos días, panel. Primero habla Carlos Dávila, pronombres masculinos. Hola, luego Ariadne, pronombres femeninos, porfa. Gracias, Carlos y Ariadne. Continuamos con la baja de gobierno, primera y segunda intervención. Sí, primero voy a pasar yo, Natalia García, y pronombres femeninos, por favor. De acuerdo. Después yo, Natalia. Manolo Vázquez, pronombres masculinos. ¿Me puedes repetir tu nombre? Sí, Manolo Vázquez. Manolo Vázquez. Y luego la baja de oposición. Hola, primero Yuval Páez, pronombre indiferente. Y después pronombre indiferente también, y sí estoy tomando agua. Ok, qué gusto. Perfecto, pues siendo así, podríamos dar comienzo con este debate. Le pido a alguien del panel si me pudiera apoyar poniendo el bot en el chat, por favor. Yo lo pongo. Muchas gracias. Entonces, siendo así, podemos dar comienzo a este debate, comenzando con la intervención de Isaac a su primera palabra. Perdón, nada más les recuerdo que la práctica de barra-king está prohibida dentro de este debate, entonces que por favor se abstengan de hacer puntos de información con frecuencia de menos de 40 segundos y también que la palabra shame está prohibida para este debate. Entonces, el resto de las reglas ya las conocen ustedes. Comenzamos ahora sí con el discurso de Isaac, a su primera palabra. Sí, va perfecto. Empezaré en 3, 2, 1. En la actualidad, en el mundo existe el desarrollo de la narrativa del veganismo,
¿A qué se debe? Básicamente para afrontar problemas como el calentamiento global, como un consumo desmesurado de carne y por lo tanto la explotación de la tierra que se da a través de la producción como inhumana de animales en masa y también como el proceso que es básicamente completamente inético. Desde la alta de gobierno, nosotros creemos que en ambos lados de la casa tendremos que estar del lado del veganismo, ¿no? Por lo tanto, la métrica para este debate será en qué lado de la casa tenemos una mejor y mayor narrativa del veganismo. Creemos, por lo tanto, que es necesario primero una caracterización de a qué se debe que las personas consuman lo que consuman en la actualidad. Creemos que dejamos un poco de lado ya los parámetros de salud, hemos dejado ya de lado los parámetros, por ejemplo, del buen comer, porque uno, se han demostrado que son incluso falsos porque depende mucho tu régimen alimenticio de tu nivel hormonal, de tu estado de salud, de tu condición física, es decir, estado es decir, altura y peso. Por lo tanto, creemos que estas medidas en la actualidad no son necesarias y no son como el consumo, la razón principal de consumo de las personas, sino que justamente la narrativa dominante en la actualidad es simplemente el gusto. ¿Por qué consumes una cosa? Por gusto sobre otra cosa, una marca sobre otra, una especie sobre otra. Por lo tanto, esa será como importante cuando estemos hablando sobre todo de los impactos a corto y largo plazo. El primer argumento que les presentaremos es el de la empatía. La empatía, por lo tanto, cuando estamos hablando del antropomorfismo, es decir, cuando estamos expresando este tipo de campañas publicitarias a través de las emociones, a través de como haciéndole entender a los seres humanos que ellos también son capaces de ser seres racionales, de ser seres empáticos y por lo tanto de sentir emociones. Y el primer argumento es sobre cómo esto genera empatía directamente con los animales. Una vez que entendemos que los animales son capaces de sentir tales cosas, es inherente al ser humano como ser social el hecho de sentir empatía cuando un animal está sufriendo. Es decir, que ahora como seres humanos, si nosotros recurrimos a este tipo de divulgación y de publicidad vegana, significa que estaremos atendiendo directamente a los animales en cualquier situación. Cuando estén felices, nosotros, por lo tanto, podremos replicar esa felicidad y también sentirnos felices de manera irracional, porque ese es el concepto de empatía. Pero segunda línea de análisis, y aquí es la más importante, es cuando estamos hablando del proceso mismo de producción y cómo esto justamente hace un cambio en la narrativa. El proceso de producción de carnes como es bastante controversial, ¿no? Ya sabemos todos el famoso video de los pollitos cuando son siendo como triturados para vender nuggets, ¿no? Creemos que una vez que entendemos que los pollitos son capaces de sentir como emociones, son capaces de sufrir, por lo tanto tenemos un mejor entendimiento de lo que ellos están sufriendo. Por lo tanto, creemos que aquí la narrativa dominante será una de empatía y de irracionalidad. ¿Y por qué esto es mejor? Creemos que incluso en el status quo se ha tratado mucho de impulsar estas narrativas que son meramente racionales. ¿Por qué nos conviene combatir el cambio climático? Porque estamos nos arrojan una cantidad enorme de estadísticas de por qué al final el cambio climático es contraproducente. Creemos que incluso esa narrativa racional y analítica de por qué el veganismo nos conviene no ha sido efectiva. Por lo tanto, este síntoma de empatía y de irracionalidad es justamente lo que provoca que el ser humano, por lo tanto, genere una acción. En la comparativa, lo que tenemos de nuestro caso es una actividad constante debido a una irracionalidad que se presenta a través de la empatía. Por lo tanto, nosotros mismos nos predeterminamos para que en el futuro no podamos consumir este tipo de carne y el impacto se ve en 3 aristas diferentes. El primero, en cuanto a los veganos per se. Los veganos per se, por lo tanto, serán legitimados porque como con estas narrativas de empatía, ellos mismos se verán como legitimados de su actuar y por lo tanto seguirán siendo veganos. Las personas que están la segunda arista es las personas que están en esta transición, por lo tanto se verán motivados a transicionar porque tendrán este efecto irracionalidad que los vuelve a hacerse veganos. Y el tercero, las personas que no son veganas y ni siquiera se lo han planteado.
Y aquí es donde viene el impacto mayor, porque a esas personas no les interesan las estadísticas, no les interesa la racionalidad, pero una vez que nosotros evocamos algo inherente al ser humano, como lo es la empatía y la capacidad de sintonizar los sentimientos respecto de otra persona, es cuando esta se vuelve muy fuerte y en el mejor escenario se convierten al veganismo. En el peor escenario es un sentimiento de culpa, pero al final una culpa que se materializa en al menos un día dejar de comer carne, y así cada vez que nosotros fomentemos este tipo de publicidad, al menos conseguiremos un impacto. Pero antes le doy el punto a Yuval. Oye, pero hoy en día ya podemos generar empatía a través de otros métodos y ya reconocemos que los animales sienten. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar únicamente otra estrategia? Pues no, o sea, pues, bueno, esa estrategia me la tendrías que plantear tú. Y segundo, creo que la narrativa dominante, como ya decía en el status quo, es más una narrativa de conversión porque le conviene a la humanidad, ¿no? Porque porque le conviene en el sentido de es contrario al calentamiento global, porque estamos explotando la tierra y porque básicamente pues es bastante malo. Pero una vez que nosotros como enseñamos gráficamente cómo los seres vivos también sienten como nosotros, es cuando cambiamos esta narrativa. Por lo tanto, los impactos, como ya demostré, se dan en muchas aristas. Y el segundo argumento es sobre la reivindicación de los animales como seres vivos. Creemos, por lo tanto, que justamente esta es como la narrativa del antropomorfismo, es una narrativa esencial para el especismo. Una vez que comprendemos que al final no estamos en la cima de la cadena alimenticia por una razón meramente como circunstancial, sino que se trata de un conjunto de características que nos vuelven como el ser como dominante, ¿no? Creemos que al final también estas características que nos hacen el ser dominante las compartimos con otros animales, ¿no? El elefante y su inteligencia, el delfín y su inteligencia, el puerco y su inteligencia. Por lo tanto, creemos que eso justamente aminora nuestro sentimiento de superioridad animal y por lo tanto cambiamos la narrativa hegemónica en el status quo. Explicará más de esto Paloma en su speech. Pero de todas formas, nosotros hemos probado cómo tendremos una narrativa mucho más importante, mucho más persuasiva y sobre todo que convertirá y que legitimará el veganismo. Muchas gracias. Agradecemos mucho al primer ministro por ese discurso y damos paso entonces a Carlos como líder de la oposición. Solo para probar, ¿sí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Muy bien, muy bien. Bueno. Panel. Creo que lo primero que debemos hacer es indicar la contradicción ideológica en la que está cayendo la Cámara de Gobierno. ¿Por qué? Porque justamente lo que no nos tratan de lo que no nos quieren decir expresamente, pero implícitamente hacen a lo largo de su discurso, es decirnos que tenemos que humanizar a los animales para poder sentir empatía con ellos. Creemos que al momento de que tú buscas humanizar a los animales para respetarlo, intrínsecamente estás admitiendo que lo humano tiene más valor o que lo humano es merecedor de más respeto, lo cual creemos que es intrínsecamente especista. No, primero, creo que no nos ha comprobado como la efectividad de esta medida para convertirnos, simplemente nos enumera como cuáles son las posibilidades de que personas se conviertan. Y segundo, creo que al final del día, aún en el mejor escenario de lo que nos presenta hasta este momento gobierno, no estás consiguiendo avanzar la agenda vegana, que creemos que es lo que más le importa al movimiento vegano, sino que estás consiguiendo uno que otro vegetariano. ¿Y por qué es muy importante la distinción? Porque nosotros como movimiento vegano no consumimos ningún producto que venga del maltrato animal, ningún producto de origen animal, porque reconocemos que es intrínsecamente dañino para ellos. Entonces, dos puntos de análisis muy importantes de por qué el caso que el gobierno nos presenta es incompleto y por qué el antropomorfismo no va a avanzar la agenda vegana.
Primero, creemos que es un criterio subjetivo, es decir, nosotros al tratar de impulsar esta agenda, estamos pidiéndole a las personas que cada una de ellas en lo individual haga una valoración de cada animal en específico. Es decir, efectivamente, como Isaac nos dice en su ejemplificación, podemos decir, bueno, el delfín es inteligente, no me lo voy a comer. Pero ¿qué pasa con otros tipos de animales? Otros tipos que no puedan ser humanizados tan fácilmente como lo pretende alta de gobierno. A ver, Isaac, de una vez. Sí, de cualquier forma no estarás empatizando con su inteligencia, pero sí con sus emociones. Ok, de nuevo, creo que es mucho más fácil identificar inteligencia, emociones, etcétera, estas cosas que nos dicen la Infoslide en ciertos animales que en otros. ¿A qué me refiero? El humano es un animal mamífero, es decir, es mucho más fácil para nosotros vernos reflejados en otro tipo de animales, para empezar, mamíferos, y segundo, dejarnos guiar por el sentimiento, por ejemplo, como criterios estéticos. Por ejemplo, los humanos inherentemente creemos que los cachorritos, ya sea de perros o de gatos, son tiernos y por eso los, domesticamos, y en general la mayoría del mundo no se come estos animales. Pero ¿qué pasa con el resto de los animales, los cuales no son tan fáciles de humanizar? Por ejemplo, los moluscos. Creemos que es sumamente difícil conseguir que alguien pueda decir, este caracol es muy inteligente y por ende no me lo debería de comer. Creemos que es sumamente complicado que alguien diga, esta almeja tiene sentimientos, esta esponja está sintiendo, es por eso que no nos la vamos a comer. Creemos que de nuevo esta medida cae en el especismo, no solo como especismo como la especie humana superior a todas, sino especismo en discriminación en base a la especie. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que ciertos animales sí sean respetados, mientras ignoramos a otra parte muy importante del mundo animal que creemos que también merece respeto. ¿Por qué? Porque justamente la contrafactual que nosotros como alta de oposición les presentamos es que tenemos que seguir por el camino duro pero efectivo de que toda vida merece respeto porque es intrínsecamente valiosa, porque nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad no solo histórica. ¿Por qué? Porque hemos, como ya lo caracteriza bien Primer Gobierno, hemos hecho un consumo desmedido y hemos hecho mecanismos crueles de explotación animal a lo largo de nuestra historia. Entonces, primero, creemos que esta narrativa es intrínsecamente especista porque cree que lo humano vale más que lo animal. Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Segundo, es especista en un segundo punto porque discrimina a ciertas especies animales cuando nosotros como veganos no deberíamos de distinguir entre unos animales y otros. Nosotros creemos que toda vida tiene valor intrínseco. Y por último y muy importante, y la razón por la cual creemos que es muy difícil que el mecanismo de gobierno y el antropomorfismo sume más veganos a las filas. ¿Por qué? Porque todos los productos de origen animal, muchas veces la propaganda es mucho más fácil venderla como que no hubo sufrimiento o como simplemente no es humanizable para nada. ¿Como qué ejemplos? Por ejemplo, no solo el huevo, el queso, la leche, todo este tipo de productos que primero que nada, el antropomorfismo no nos sirve para nada en estos casos, y segundo, creemos que inclusive si podríamos vender esta narrativa de que los animales sufren, es muy probable que como este capitalismo tan dañino que estamos aceptando existe, puede decir como que, pero es que son gallinas criadas al aire libre, son vacas free fed, como se les dice. Entonces, creemos que si bien tratan como de aminorar el daño que provocan, aún así estamos explotando a los animales, aún así estamos consumiendo cosas que no nos corresponden, estamos explotando a estos animales por su producto y estamos efectivamente instrumentalizándolos para el beneficio de los humanos. Entonces, creemos que es mucho más difícil que primero las personas no veganas digan, claro, este queso tiene sentimientos. Y segundo, es todavía más complicado que puedan hacer como todo este análisis de nexos lógicos, de decir, bueno, pero es que este queso provino de la leche, que provino de una vaca que está siendo instrumentalizada. Creemos que es muy complicado para que el consumidor promedio haga este análisis y es mucho más fácil simplemente tratar de explicarle por qué tenemos una deuda histórica con el medio ambiente, cómo el veganismo es una mucho mejor opción para tratar de mantenernos a flote como humanidad en
en estos ecosistemas cambiantes, y segundo, cómo esto es mucho más fácil para que ciertas personas simplemente ignoren por completo el antropomorfismo en cuanto a ciertos animales. Creemos que, de nuevo, retomando lo que les decía de que es un criterio subjetivo, creemos que eso intrínsecamente lo hace menos efectivo. ¿Por qué? Porque al momento de que una persona diga, ay, o sea, sí, Isaac dice que los puercos son inteligentes, pero la neta yo nomás los veo revolcarse en lodo, no creo que sean tan inteligentes. Creemos que ahí ya estamos perdiendo como ya el gobierno está perdiendo esta comparativa. ¿Por qué? Porque creemos que es mucho más efectivo cuando tú puedes establecer un criterio objetivo y universalizable, como decir, bueno, es que todas las vidas tienen un valor intrínseco, no solo la vida humana, sino las vidas de los distintos animales. Es ahí cuando logramos una verdadera protección a las distintas especies del reino animal, no solo aquellos que creemos humanizados, que de nuevo creemos que desde un argumento de principios, esto cae en la misma contradicción ideológica del especismo. Y tercero, creemos que es mucho más fácil para nosotros como movimiento vegano alcanzar los verdaderos fines, que es que la gente se convierta vegana y bajar o erradicar el consumo de animales y sus derivados, orgullosos de oponer. Agradecemos mucho al líder de la oposición por ese discurso y con ello damos la bienvenida a Paloma para que cierre el caso de alta de gobierno. Nada más para checar que sí me escucho y que todo está bien. Isaac, te amo, también amo a Ariadne, y Dávila, eres muy tierno. ¿Todo bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Ok. Bueno, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Primero nos habla o nos denuncia al menos Dávila las contradicciones ideológicas en las cuales supuestamente cae Isaac. O sea, creo que al final, justamente cuando él nos está proponiendo, o sea, como éticas animalistas, en los cuales como yo voy a no degradarme como ser humano, pero al menos sí subir o como ponerme al mismo nivel de los animales, o sea, como cuál es lo negativo de estas éticas especistas, o sea, justamente para ser más comparativos, y lo voy a hacer a modo de refutación del primer punto que nos trae el caso de la oposición, ¿no? O sea, como, ¿qué nos dicen? O sea, como al final tenemos que estar al mismo nivel de los animales y porque esto es sumamente negativo. Cuando hacemos una desvalorización del ser per se, o sea, del ser humano, más en un status quo donde vemos ya de por sí una desvalorización muy cañona de la vida humana en general, ¿no? O sea, vivimos en un capitalismo, un neoliberalismo rapaz en lo cual el ser humano termina siendo un bien de consumo en sí mismo. O sea, lo que entendemos es que al final el hecho de desvalorizar aún más la vida humana genera muchos problemas discursivos en el imaginario social, ¿no? Que esto es el impacto. El impacto negativo de las éticas animalistas viene una degradación del ser que de por sí ya está degradado. O sea, creemos que hay otro tipo de mecanismos, como es el mecanismo que nosotros estamos proponiendo de gobierno desde la empatía, por sobre otro tipo de mecanismos para que la bandita deje de comer carne y se vuelva vegana, ¿no? O sea, como al final no tenemos que desvalorizar al ser, no tenemos que seguir abonando este tipo de narrativas que ya son de por sí desvalorizadoras de la vida humana per se, que otro tipo de cuestiones, ¿no? Segundo punto, nos habla de un criterio subjetivo que vas a valorizar primero como a la vaquita y luego no, es que me gustan más las vacas y le voy a dar más valor. O sea, como no necesariamente es cierto en sí mismo. Creemos que la empatía es un tema muchísimo más general y es un tema muchísimo más integral que lo que nos intenta plantear tramposamente Dávila. Y aún en el escenario donde la gente sí valore un poquito más otros animales como los perros y no se los quiera comer, o sea, creemos que al final esta valorización aún seguiría dándose dentro de su mundo. Es decir, si yo como ser humano me sigo poniendo al mismo nivel de los animales, van a existir animalitos que me generen más empatía de todos modos, ¿no? O animalitos que me gusten más. Entonces creemos que ahí cae todo su criterio subjetivo que en ningún momento lo impactan prácticamente, ¿no? Nos hablan de un contrafactual, duro pero efectivo, que es que toda vida merece respeto. O sea, como ese contrafactual creemos que no necesariamente es como desarrollado en sí mismo, ni porque sería necesariamente mejor. O sea, creemos que al final en la empatía también se da una narrativa respecto de que toda vida también merece respeto, sin necesidad de la desvalorización del ser, que hay que impactarlo muy bien en los efectos que tiene en el imaginario colectivo. Y luego nos habla como es más difícil que nosotros como empaticemos con un huevo, con la leche, etcétera. De hecho, es aún más importante o es aún más real o es aún más probable que dentro de mi mecanismo se dé como la empatía, el hecho de saber que los huevos literalmente son fetos. O sea, creo que ya hay bastante gente en el mundo que ama a los fetos, ¿no? Y en segundo lugar, o sea, como al final la leche de vaca es leche materna, ¿no? O sea, como les quitan a sus bebés, etcétera.
O sea, creemos que la forma de acercamiento a la generalidad o a la bandita o al vulgo no es un tema como nos habla Dávila de la deuda histórica del medio ambiente, no es un tema de, ay, es que como especie no valemos más, hay que deconstruirnos. O sea, creemos que los procesos de deconstrucción son muchísimo más individuales y no deben de promoverse narrativas hegemónicas veganas, sino que esto es muchísimo más fructífero en el plano de lo individual. Lo que queremos hacer es motivar a la gente y de igual forma, sin hacerlo como con un choro horrible ni súper complicado de éticas veganas, sino como decirle, es que los animales también sienten, ¿no? Y eso es valorización de la vida en sí misma, sin necesidad que desvaloricemos al ser en sí mismo, como fue lo que ya expliqué de las éticas especistas. Pero justamente voy a comenzar ya extendiendo un poco mi argumentación, haciendo una breve comparativa, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos aquí en el debate? Tenemos un mecanismo que básicamente nos dice hay que empatizar con los animales. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Que no estamos incurriendo en éticas veganistas, en éticas animalistas, que yo ya expliqué por qué son necesariamente negativas cuando estas están promoviendo o están aportando al discurso ya hegemón de la desvalorización de la vida, como son las narrativas capitalistas y como son las narrativas de la depresión, ¿no? O sea, como al final el hecho de que nosotros estemos, no depresión en sí misma, pero como la romantización del hecho de que estemos mal psicológicamente. O sea, y esto se transmite en memes y en muchísimas cosas, o sea, como hoy por hoy en nuestra sociedad, o sea, como el tema de estar mal se ve romantizado por el imaginario colectivo y esto no es positivo. Y entonces nosotros cuando estamos desvalorizando al ser humano y nos estamos pidiendo al mismo nivel que unos animales, que de por sí ya es difícil porque implica una deconstrucción, y la deconstrucción siempre va a ser más difícil que la empatía hacia la intencionalidad, es decir, que la empatía hacia los seres que están fuera de uno mismo, entendemos que el gane cae dentro de nuestro lado de la casa, ¿no? Entonces, ¿de qué les hablamos? Y si ya les impactó muy bien la empatía, que al final las personas se mueven más por irracionalidad, especialmente en temas de dieta. O sea, creemos que es más factible que una persona deje de comer tacos al pastor al hecho de que comienza a deconstruirse, que probablemente no vale igual que los demás seres humanos, que los demás seres vivos, y que de repente esto está contribuyendo como a narrativas hegemónicas capitalistas y de explotación animal. Creemos que es más probable que diga como, ah, chale, es que la vaquita sí tiene sentimientos, ¿no? O sea, y esto es un tema muy intuitivo y es muy real, ¿no? Y al final a la banda sí le mueven los sentimientos y podemos poner miles de ejemplos, como son, por ejemplo, cualquier movimiento social, probablemente en una manifestación callejera feminista, probablemente no te puedan hablar de Simone de Beauvoir todas las morras, y me incluyo, yo no puedo hablar de Simone de Beauvoir, sin embargo tenemos un sentimiento de lucha unificado que se da por medio de la empatía hacia la hermana que está de tu lado. Igual, por ejemplo, los movimientos revolucionarios en México, probablemente Emiliano Zapata no conocía del Capital de Marx, ¿no? Pero ¿qué sentía? Sentía empatía, sentía furia, sentía coraje y eso lo movía a una actuación. Y así puedo irme a ejemplificar por qué, en general, la empatía siempre es un motivo más determinante para la voluntad de las personas. Un argumento que vamos a extender aquí va sobre precisamente el mayor impacto y respeto de otras cosmovisiones que incluyen el veganismo. ¿Qué sucede ahorita en el status quo de las narrativas hegemónicas de cualquier movimiento? Pues básicamente que es como una especie de imposición, ¿no? Las narrativas veganas, al decirnos no somos superiores como seres humanos, no queremos valorar más la vida humana, lo que nosotros estamos haciendo es invisibilizar un poco otro tipo de cosmovisiones respecto al veganismo. La empatía tenemos que recordar que es un tema universal y es un tema que nos compete a todos los pueblos. Todos los pueblos tenemos distintas cosmovisiones de la empatía, sin embargo, la empatía existe como algo muy normal en el ser, algo muy intrínseco al ser. Entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Pues básicamente que al partir de que la premisa es universal versus que todas estas narrativas un poco más de deconstrucción y un poco más basadas como en críticas al sistema per se, que son como intelectualmente un poco menos alcanzables o menos approachable que la empatía, por ejemplo, ¿no? Porque al final creemos que el veganismo llega a la mayor cantidad de gente en la generalidad y esto se llega por narrativas más fáciles. No estamos invisibilizando otro tipo de cosmovisiones que al final respetan la vida animal por un tema muchísimo más atingente a la madre tierra, etcétera. Entonces lo que nosotros no estamos haciendo, es que sigue siendo y sigues poniendo al ser humano como sobre todo, sino que vamos a respetar las narrativas de empatía que ya existen y que son precoloniales y no tenemos que hacer cosas de apropiación y no tenemos que hacer cosas de invisibilización a este tipo de narrativas. Entonces, ¿qué les hemos traído? Les hemos traído porque forzosamente se generaliza más y se acerca más como nuestro mecanismo a la banda para que jale más gente. Y número 2, también hemos refutado como absolutamente por qué las éticas animalistas son necesariamente negativas o tienen un impacto negativo dentro del status quo. Perdón, me pasé como 2 segundos, les llamo. Agradecemos mucho a la viceprimer ministra por ese excelente discurso y damos la bienvenida a Ariadne para que cierre el debate en cámaras altas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, ahí voy.
Una, 2, 3. Panel, nosotros como Cámara de alta de oposición creemos que la empatía se puede lograr sin caer en estas contradicciones lógicas de principios de veganismos que a nosotros como movimiento veganos nos importan. ¿Qué nos dice la última oradora? La última oradora dice que desvalorizamos a la vida humana y que esto es muy difícil y es como negativo. Nosotros creemos que la desvalorización se da más que la desvalorización no se da de nuestro lado de la casa. Lo que creemos que como veganos el papel del humano en sí mismo es como aceptar su responsabilidad y aceptar como la influencia y el impacto que tiene dentro del medio ambiente a través del consumo humano. No creemos que esto los desvalora, sino creemos que lo que se hace es que se asume la responsabilidad y no se cae como en una lógica antropocentrista como sea de su lado de la casa, ¿no? O sea, creo que incluso el mismo nombre es nos lo dice, antropomorfismo, o sea, el hecho de que ya tenga vida, es que ya tenga forma humana, ya lo hace como intrínsecamente algo que se parezca al humano y por lo tanto es lo que nos argumentan que debe de tener más valor. Creemos que esto es una refutación muy importante. Ojo como todos los ejemplos de que nos dice que la empatía se logra del lado de su casa porque piensas en la leche materna, porque piensas en el feto. Ojo como todos estos ejemplos son precisamente lo más cercano al humano que tenemos, porque como ya les explicó Carlos, este tipo de ejemplos es muy difícil que se den, no sé, como por ejemplo en los mosquitos, o sea, por ejemplo como en el consumo de insectos, ¿sabes? O sea, como no creemos que esta sea la medida adecuada para tratar de lograr nuestros objetivos como en medida como universalizables y como efectividad, en tanto que solo se da con una parte de los animales. Creemos que la empatía como de su lado de la casa, ya que tenemos como esto, es mucho menos probable también que se dé en los productos que derivan o que tienen como consecuencia el maltrato animal, o sea, no necesariamente, o sea, como por ejemplo el hecho de consumir cosas con aceite de palma no es como nada más porque no, es muy difícil como hacer el nexo lógico, el hecho de que el aceite de palma va a tener sentimientos o como los árboles van a tener como sentimientos. Creemos que un principio más congruente con nuestro veganismo es precisamente como aceptar que tienen aceptar que la vida tiene valor en sí misma y que nosotros no somos como la especie más importante, pero sí la más responsable y por lo tanto tenemos que actuar. ¿Qué más nos dice el primer gobierno que hace clash directo con nuestro argumento que les vamos a presentar ahorita? Es que precisamente a través de esta empatía creas irracionalidad. Nosotros creemos que la irracionalidad en términos de empatía es buena, ¿no? O sea, como puede ser que sea como efectiva, pero el problema está cuando se crea esta irracionalidad por principios contradictorios y como principios que no van de acuerdo con nuestro movimiento político. Ojo cómo vamos a caracterizar al veganismo, ¿no? Como nos lo dice la InfoSlide, el movimiento vegano es un movimiento político. Creemos que todo movimiento político no puede tener como base de difusión la irracionalidad. Esto también es intrínsecamente contrario al propio movimiento político, en tanto que como movimiento político tenemos bases sólidas, tenemos principios, tenemos ideales y lo que queremos es transmitir esto de la mejor manera posible. No nos conviene como transmitir estos mismos principios de manera contradictoria lógicamente, diciendo que solamente tiene valor porque se parece a algo humano. En este argumento del movimiento político, lo que les queremos decir es que si bien creemos que podemos causar una empatía por la otra persona que se quede como en el fondo de la psique y como que cause un efecto más fácil para ganar adeptos, creemos que esta empatía debe ser a través de hechos concretos. ¿Cuáles son esos hechos? Son hechos objetivos, universalizables, que no tienen nada que ver con nosotros como humanos, sino como la vida como un valor en sí misma. O sea, como el hecho de que sean seres vivos quieren decir como que tienen un sistema nervioso que pueden llegar a tener como sufrimiento a través de tener como impulsos negativos dentro de ese sistema nervioso. Creemos que, por ejemplo, este principio de que es algo con vida y que es algo que siente
porque es animal, no porque se siente triste, no porque yo lo puedo ver como inteligente como yo, es mucho más congruente con nuestro movimiento político. ¿Cuál es el impacto de esto, no? Creemos que así transmitimos nuestro movimiento con un mejor entendimiento. Esto es importante porque como movimiento político nos interesa eso. Creemos que como todo movimiento político lo que quiere es que se escuchen las voces de las personas a las que estamos defendiendo, ¿no? El problema es que estas voces no son escuchadas, o sea, no son escuchadas porque son animales y no pueden hacerlo. Y no queremos como literal humansplainearlos, o sea, como pensando que son lo más cercano a nosotros, sino reconocerlos como diferentes a través de nosotros, o sea, a través de nuestras voces, porque ellos no pueden hacerlo y por lo mismo tenemos una deuda para con ellas para transmitirlo de la mejor manera objetiva. Ese es como el impacto concreto. ¿Por qué nos interesa a nosotros como veganismos? Pero antes, Natalia, ¿qué pasó? Entonces, siguiendo la lógica que nos está presentando oposición, las plantas también tienen sentimientos y tampoco deberíamos de comerlas. No, pero las plantas no tienen sentimientos, o sea, precisamente nosotros no queremos ponerles sentimientos a los animales, o sea, ese es el problema. ¿Por qué? Porque ahora sí, reforzando un poquito nuestro caso, ¿qué es lo que ya les explicó Carlos, no? Creemos que esto es como intrínsecamente malo porque humanizas a algo y por lo tanto le das más valor en tanto más se parezca a ti y más comparta las características que se acercan a ti. Ojo que estas características específicas del antropomorfismo son inherentes al ser humano, es decir, como son solamente ellos lo tienen, por lo tanto los estás humanizando. Creemos que no es universalizable en tanto que es un criterio subjetivo por dos razones en específicas, ¿no? Una, culturales, y dos, como porque son especies diferentes que no se acercan a ti. Creemos que culturalmente, como nos dice Paloma, es difícil nos dice Paloma como no, es que es difícil dejar de comer los tacos al pastor porque piensas en la vaquita. O sea, creemos que culturalmente la vaquita como tiene cargas muy diferentes dentro de las diferentes partes del mundo. Nosotros como movimiento político queremos llegar a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, a nosotros culturalmente nos parecen bonitos los perros. En China se los comen porque culturalmente no les dan como valor bonito y como no les dan sentimientos que se aproximan a lo humano porque precisamente no tienen como la relación con ellos. O sea, no están tan cercanas en el sentido de que no están domesticados. Creemos que esto lo hace muy subjetivo y a nosotros como movimiento político no es lo que más nos interesa, ¿no? Creemos que toda vida merece respeto como una responsabilidad histórica porque nosotros hemos sido crueles en el sentido de que no nada más al consumirlo, sino desde el sentido de la producción y no nada más en el sentido de que ha sido ya incluso innecesario comerlos, ¿no? O sea, es por esto que por estos 3 puntos de la contradicción lógica, del que no es universalizable y porque el principio del movimiento político, nosotros como veganos no apoyamos esta característica del antropomorfismo. Agradecemos mucho a Ariadna por ese discurso y damos paso a Natalia para que nos dé su discurso como extensionista de gobierno, abriendo el debate en cámaras bajas. Vale, ¿solo me pueden confirmar que ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Excelente. Ok. Pongo mi cronómetro. Veamos a mí. Si me sale chido este discurso, te lo dedico, pues, porque eres increíble. Si no, lo puedes evitar. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, por favor recuerden la métrica que nos plantea el gobierno al inicio del discurso del primer ministro, que nos dice qué hace al movimiento vegano más persuasivo. Y para ejemplificar esto, les voy a contar una historia. Yo llevo un buen rato siendo vegana, pero esta historia no se trata sobre mí. El punto es que un día estaba caminando en una plaza con mis amigos y nos encontramos con unos compitas de PETA. Para todos ver ese tipo de videos es sumamente incómodo. ¿Saben por qué? Porque vemos el maltrato animal que conlleva la industria ganadera o la industria pesquera. Entonces creo que la mayoría de nosotros es bastante intuitivo que evitamos ese tipo de videos precisamente porque nos hace sentir algo. Pero después de que mis amigos y yo nos acercamos a ver esos videos, 2 de ellos se volvieron veganos. ¿Saben por qué? Precisamente porque tenemos este entendimiento de que por medio del maltrato y de por medio de subir a los animales a un nivel en el que los seres humanos sí, porque somos unos egoístas de la chingada, es como entendemos precisamente que son iguales a nosotros, que tienen emociones, que tienen sentimientos y que por ende merecen esa mínima empatización como que valoramos como un movimiento vegano, ¿vale? Antes de pasar a
mecanizar perfectamente lo que nos dice nuestra alta para probarles cómo es que les ganamos, voy a hacer unos breves puntos de refutación que nos trae oposición. Empecemos. Creo que primero, como esta lógica antiespecista no es como necesariamente exclusiva del antropoformismo, ¿vale? ¿Por qué creo que esto es así? Porque creo que precisamente alta de gobierno hace un buen trabajo explicándonos por qué la empatía es lo más efectivo para cambiar la cosmovisión que tenemos como humanos, precisamente siguiendo como toda esta narrativa de que es una buena forma para nosotros como de empatizar y de sentir precisamente en medida en la que somos como este tipo de seres, que lo emotivo es lo que más nos mueve. Creo que también como esta lógica de vegetarianismo versus veganismo realmente no importa. O sea, el vegetarianismo es una rama del veganismo y es como un primer pasito para llegar al veganismo. Entonces no entiendo cómo eso es problemático. Pero creo que también algo como súper importante es que también como de nuestro lado vemos como la deuda histórica que tenemos con los animales. Creo que como toda esta lógica no es mutuamente excluyente y creo que al menos de nuestro lado sí tenemos un criterio objetivo en medida en la que vemos, por ejemplo, si vemos un video de la industria lechera, entendemos, o sea, si yo veo una leche en el súper, entiendo que eso proviene de una vaca, pero también lo puedo asociar como, por ejemplo, con el video que vi en el que embarazan a una vaca y la ponen a amamantar por el resto de su vida y la separan como de su vaquita, en medida en la que el hecho de que yo recuerde eso es precisamente porque hice un nexo causal lógico cuando vi ese video y me acordé de eso. También como la industria pesquera que nos enseñan como la sobreexplotación de la pesca es como importante precisamente porque o sea, por toda esta lógica de que estamos como acabando con los hábitats de estos animales. Creo que eso sucede como en medida en la que vemos esto y creo que, o sea, no somos estúpidos tampoco, creo que es bastante intuitivo decir que si yo veo leche lo puedo asociar con una vaca porque así funcionamos y si entonces tengo esa asociación antropomorfista de que explotan a las vacas en este tipo de industria, entonces es un incentivo mayor como para dejar de consumir esta leche, ¿no? Pero creo que también, por ejemplo, o sea, todo el caso de oposición es un caso súper ardilla y tiene una lógica súper errónea. ¿Por qué? Porque jamás nos prueban la métrica que nosotros les planteamos al inicio, ¿no? Nada más nos dan un caso como, esto no va a funcionar y ya, jamás nos presentan un contrafáctico, jamás nos presentan una alternativa y eso es lo que yo voy a tener que hacer y aún así probarles cómo es que ganamos como baja de gobierno. También como, por ejemplo, esta lógica del aceite de palma que nos traen es como súper errónea y realmente no tiene mucho sentido porque no es un animal, ¿vale? Pero creo que también tienen razón en medida en la que nos dicen como que el comer es político, pero saben también que es muy político decir como los animales tienen importancia, voy a sabotear la industria ganadera porque no creo que sea correcto los hábitos de consumo que tenemos en medida en la que maltratamos a los animales que están como en la misma medida que nosotros. Pero creo que también la forma más efectiva de empatizar con los animales es precisamente traerlos a nuestro nivel. Incluso si esto puede como ser una lógica como no antiespecista, que no me parece, porque realmente el hecho de poner a una persona a tu nivel te hace empatizar con ella, pero creo que realmente es como la forma más efectiva de hacerlo. Y creo que también jamás nos explican como por qué es irracional y nos dicen como siguiendo nuestra lógica, todo lo que tiene nervios es importante. Entonces en esa lógica las plantas, por ejemplo, tendrían como el mismo valor que nosotros tenemos como humanos. Y también nos dicen un ejemplo, jueces, panel, que cae perfectamente de nuestro lado, que es esta lógica de que, por ejemplo, en China la gente come perros y nosotros como occidente no los comemos. ¿Saben por qué? Precisamente porque le dimos un valor empático a los perros como animales que están casi a nuestro nivel, porque muchísima gente los percibe como hijos y creo que precisamente es en esa lógica que los dejamos de comer. Este punto prueba perfectamente nuestro caso de que si valorizamos a los animales a nuestro nivel, entonces dejamos de llevar este tipo de narrativas que son como detrimentales hacia ellos porque no los valorizamos. Pero ahora voy a pasar a mecanizar todo lo que dice nuestra alta y a argumentar un poquito más, ¿vale? Creo que tenemos que mecanizar dos cosas para probar cómo nuestro caso es superior. Primero, ¿por qué esta narrativa está por encima de otras narrativas? Y segundo, ¿por qué es lo que más nos interesa como movimiento? Precisamente porque estamos hablando de esta lógica de esta casa como movimiento, ¿no? Creo que uno, a lo largo de la historia del veganismo, es la narrativa que más personas ha atraído y creo que es la más persuasiva precisamente por esta lógica que les decía de como los videos de PETA, ¿no? Creo que también, y como dos puntos a esto. Uno, creo que hasta este punto de la vida tenemos una visión negativa de los animales, como cuando insultas a alguien le dicen, oye, eres un puerco. Creo que esa es una problemática porque entonces estamos usando como esta analogía de que los animales son como un insulto y simplemente nos hace como distanciarnos de esta lógica. Pero segundo, creo que también tenemos una desconexión importante de lo que comemos en medida en la que no sabemos como el proceso que pasó ese animal para llegar a nuestro plato. Creo que también entonces, ¿cómo empatizamos? Creo que entonces es sobre esta lógica de percepción y de empatizar por medio de los animales, como subiéndolos a nuestro intelecto, a nuestra emotividad, en medida en la que entendemos como por qué es importante que empaticemos con ellos. Y creo que también como esta casa como movimiento vegano, es importante que entendamos qué es lo que valoramos como movimiento, ¿no? Que creo que es como toda esta lógica de que lo que valoramos como movimiento
movimiento al final del día es la vida animal. Creo que si esta moción fuera a decir como esta casa como movimiento climático, entonces me hace todo el sentido del mundo que sigamos una lógica de que el cambio climático es una situación, está impulsada por la industria ganadera, pero creo que entonces como no ha sido una lógica tan persuasiva porque mucha gente no entiende la conexión, por ejemplo, entre el cambio climático y esta lógica de no comer animales, y creo que a lo largo de la historia, precisamente lo que más ha atraído personas al movimiento vegano es como toda esta percepción del maltrato animal y que los animales están como a nuestro nivel. Creo que, por ejemplo, varias campañas como las de PETA sí nos hacen como percibir a los animales y este maltrato desmesurado como algo que no debería de ser, precisamente porque tenemos la capacidad de empatía con los animales. Creo que también la mayoría de las personas veganas en el movimiento vegano estamos precisamente aquí por el maltrato animal, y es como de las razones por las que empezamos en el veganismo. Creo que también es muy importante que entendamos como que precisamente esta lógica de empatía es lo que más ha atraído gente, y que como el interés de las personas dentro del movimiento vegano como sucede precisamente por este discurso de antropoformismo, en medida en la que decimos que los animales tienen como sentimientos que están a nuestro nivel y a nuestra altura. Creo que entonces les probamos como la métrica que imponemos, ¿no? Primero, que promovemos el interés como movimiento vegano en medida en la que les explicamos cómo esta lógica de desconexión no nos hace lograr empatizar con los animales, pero segundo, que esta es la forma más persuasiva de atraer gente al movimiento. Por todos estos motivos, voten baja de gobierno. Agradecemos a Natalia por ese discurso. Damos paso entonces a Yuval, o Jubal, no sé cómo se pronuncia, para que dé inicio a la Cámara Baja de Oposición. Hola. Antes que nada, quiero saber si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Vale, increíble. Entonces, un cronómetro y empiezo. Listo, empiezo en 3, 2, 1. Panel, creo que es un poco extraño que hasta la baja de Oppo vamos a caracterizar básicamente como qué busca y cuáles son los fundamentos del movimiento, y así vamos a entender cómo básicamente es como algo negativo en términos de lo que persigue. Y creo que para esto hay que entender dos cosas. Como creo que uno, el movimiento se fundamenta en dos cosas esenciales. Uno, la ética que persiguen las personas a través, por ejemplo, de volverse veganas, y dos, el utilitarismo, es decir, qué utilidad obtengo a partir de las estrategias para poder generar, por ejemplo, un cambio colectivo en la sociedad. Si este cambio no se da, probablemente no me conviene como movimiento basarme en esta lógica utilitarista, porque literalmente no estoy consiguiendo como tal. Con base en esos dos principios del veganismo y sus fundamentos, vamos a explicar a través de 3 comparativas cómo la Cámara Baja de Oppo se lleva el debate. Primera comparativa va a ser respecto de la adaptación versus la reparación. Segunda, respecto al movimiento y cómo esto afecta internamente a como las lógicas que persiguen. Y tercero, sobre la ética, esto impacta directamente a aquellas personas que literalmente hoy en día son veganas o a la gente que se puede convertir en vegana posteriormente. Voy a explicarles cómo en la comparativa no es ni bueno para el movimiento y también hace la línea mucho más difusa en términos de lo que puedo perseguir. Vamos entonces con el primer punto. Hay refutaciones integradas, pero la mayor parte de la refutación la hará Sam en el látigo. Vamos entonces con el primer punto. Creo que justamente hay una razón particular por la cual esto no le conviene, por ejemplo, al movimiento en términos del impacto que tiene esta medida para la gente que no es vegana hoy en día y que probablemente no lo vaya a hacer porque entendemos que hay gente que es así. Creo que esto juega en un escenario muy justo en el que incluso alta de gobierno se mete. Creo que basado en eso vamos a explicar dos cosas. Noten que la narrativa que acompaña la campaña, de hecho, incluso esta rima, creo que justo la estrategia es una de invisibilizar sistemáticamente la reparación que le debemos, por ejemplo, a las especies en términos de los daños que hemos hecho. Noten que la narrativa, por ejemplo, que acompaña esta cuestión es básicamente una en la que yo me puedo adaptar al cambio. Es decir, yo puedo adaptar, por ejemplo, hoy en día a cualquier animal a mi característica humana, y entonces yo creo que esa es la vía en la que yo ya reparé de cierta forma el daño que le he hecho, porque ahora veo a mi perro, por ejemplo, como una persona que puede ser humano y lo convierto, como dijo Natalia, en mi perrijo. Y entonces la gente que no es vegana y que no se va a convertir al veganismo, que puede seguir consumiendo carne, lo que dice es como, bueno, ¿sabes qué? Voy a tratar de caracterizar al perro o a quien sea como una parte humana. Creo que esto lo que nos trae es justamente invisibilizar la reparación sistémica e histórica que requerimos a los animales
animales, por ejemplo, en términos de la acción colectiva. Creo que la razón por la que esto es negativo, y aquí viene el real mecanismo de por qué esto es malo, es porque esto desincentiva la acción colectiva de la gente. Es decir, hoy hay gente que, por ejemplo, aunque no se vuelva vegano como tal, apoya desde su frontera, por ejemplo, movimientos en contra de que se produzcan como este tipo de productos, o que al menos, por ejemplo, yo no tenga la capacidad de literalmente adoptar un perro o literalmente domesticar ese tipo de animales, porque entiendo justamente que ese tipo de uso está mal. Creo que lo que yo hago en su mundo es como una persona que no es vegana, es únicamente adaptarme al cambio, no reparar nada e invisibilizar sistémicamente lo que yo he hecho como humano, por ejemplo, para poder crear al cambio. Pero lo más malo de todo esto es que yo desincentivo la acción proactiva del humano porque lo vuelvo una campaña de adaptación en lugar de una de reparación. Creo que aquí se entiende el verdadero beneficio de mi lado cuando tengo campañas que, pueden ser que aprovechen a imágenes visuales para hacerlo, pero creo que la comparativa es que yo pueda ser proactivo y que entienda que tengo un daño, por ejemplo, y que pueda individualizar a cierto grado la culpa en lugar de únicamente adaptarme a un cambio y tratar de desestimar todo lo que he hecho en el mundo. Creo que el gobierno nunca te da una razón sistemática, panel, para poder creer que la gente automáticamente va a decir, ¿sabes qué? Ser proactivo. Creo que este mecanismo es mucho más persuasivo y ponderando el beneficio que nos trae. Creo que prefiero una lógica de reparación que se da a través de otras medidas, por ejemplo, que voy a explicar ahorita, en lugar de una adaptación, que es únicamente decir, ahora le doy característica humana y entonces yo creo que ya no tengo que hacer nada más. Creo que la lógica del humano es muy persuasivo y muy intuitivo que pensamos de esa forma. El gobierno nunca te dice lo contrario y por esa razón no puedes comparar ese beneficio. Segundo punto, segunda métrica de comparativa, el movimiento. Noten que, como dice el Infoslat, que es una cosa que lamentablemente no sale mucho en el debate, justo hay otro tipo de movimientos que están en el mismo movimiento vegano, como pasa en todo tipo de organización social. Es decir, hay un movimiento que justamente quiere persuadir a través de las imágenes visuales, como incluso lo caracteriza la baja de gobierno, en el que literalmente yo veo un video de cómo le pegan, por ejemplo, a los puercos y yo puedo entender de cierta forma, porque hoy en día yo ya puedo empatizar con el dolor, aunque no lo considero humano, puedo empatizar con el dolor, que es algo que nunca responde al alto de gobierno. Y creo que a través de este tipo de estrategias, por ejemplo, hay muchos movimientos que lo hacen. ¿Cuál es el problema de priorizar esta estrategia particularmente y dejar de lado, de cierta forma, tanto en cuestiones económicas y en cuestiones publicitarias, estas otras estrategias? El problema es que esta estrategia del antropomorfismo lo que hace es deslegitimar intrínsecamente las demás, porque yo ya no puedo, por ejemplo, mostrar ese tipo de videos, yo ya no puedo recurrir a prácticas visuales que me hagan entender el problema, porque literalmente le doy una característica humana cuando en su mejor escenario lo que pasa es que literalmente ahora yo ya no puedo, por una cuestión incluso de lógica, de privacidad y de respeto, no puedo mostrar ese tipo de imágenes. Entiendo que suena muy bonito decir, ¿sabes qué? No veamos a puercos cómo les pegan, pero creo que esto lo que nos hace es deslegitimar intrínsecamente otras ramas del movimiento que también han sido muy efectivas y que justamente atacan el punto del utilitarismo, es decir, el movimiento quiere una utilidad respecto de lo que hace y por esa razón creo que es mucho más efectivo que yo lo haga. Esto crea evidentemente algo que no ha salido en oposición, justamente una deslegitimación de campañas en donde probablemente haya movimientos a los que no les guste esto y se crea una polarización interna respecto a lo que yo puedo sacar, porque en el mejor escenario que podría haber dicho en gobierno es como, bueno, y todos pueden actuar como tal, ¿no? Como en el feminismo o en cualquier otra organización, literalmente actúan por separado. El problema es que aquí tu principal campaña deslegitima intrínsecamente las demás y por esa razón creo que no es tan probable que yo como otra campaña, otro movimiento pueda sacar, por ejemplo, imágenes visuales, porque automáticamente digo, ¿sabes qué? No, porque el humano es igual al perro, por ejemplo, o al puerco, y por esa razón yo no estoy legitimado para poder hacerlo. Creo que esto justamente invisibiliza otros movimientos que también han sido muy efectivos e intrínsecamente crea una polarización que incluso en su mejor escenario donde la gente pueda llegar a entenderlo, esto me afecta a mí como movimiento y no me conviene como tal. Creo que esto igual, por ejemplo, le quita la carga a las empresas, por ejemplo, a las industrias, porque principalmente este tipo de visuales, por ejemplo, como es el que presentamos, que es como literalmente aplicar al sentimiento y a la empatía a través del dolor, es una cosa que nos muestra cómo las industrias se pasan de vara con los animales, de cómo literalmente hacen lo que quieren con ellos. Creo que justamente esta lógica de cuando yo ya no puedo legítimamente hacerlo, creo que justamente me legitima a mí para hacerlo y por esa razón creo que al final incluso quito el dedo del renglón sobre otros culpables que no solamente son el individuo que tiene un perro, sino demás. Tercer punto, la ética. Creo que al final de cuentas la línea se vuelve mucho más difusa respecto a lo que yo como persona vegana puedo perseguir en el futuro. Creo que ahora, por ejemplo, yo ya ni siquiera hago al animal, por ejemplo, un método de explotación, sino que ahora lo vuelvo el mismo bien de consumo, porque como dijo Natalia, si ahora los cuido como si fueran perrijos y no me importan sus intereses y los quito de su hábitat, por ejemplo, a mí me importa mucho más que estén conmigo, los puedo domesticar y ahora él se convierte en el producto particular de mi concepción, aunque no compre queso o carne, ahora el perro, el animal se vuelve mi producto de consumo y por esa razón creo que la línea ética se vuelve
vuelve mucho más difusa cuando lo veo igual a mí que cuando no lo veo igual a mí. Por esas tres comparativas y por la mecanización que damos al caso que Alta no da, por esa razón estoy orgulloso de poner a esta moción. Muchísimas gracias por ese discurso. Damos paso entonces a Manolo para que defienda la baja de gobierno legislativo. Ok, voy a hacer esto como una prueba de audio. Por favor, díganme que todo se escucha bien. No soy vegano. ¿Todo en orden? Sí, se escucha bien. Va, perfecto. Entonces, voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Ok, jueces, vamos a ver. Ok, tenemos varias cosas en la mesa, ¿no? Tenemos varios puntos de vista, varios mecanismos, varias falacias, incluso yo diría varios argumentos que no tienen pies ni cabeza. Pero bueno, vamos a ver. Creo que primero tenemos que, en el inicio de este discurso, repasar la moción y repasar la métrica. Primero y más importante, tenemos que entender que estamos ambos lados actuando como el grupo, como el movimiento político del veganismo. Entonces, creo que aunque se ha manejado de esa forma, lo quiero recordar, ambos estamos buscando lo mejor para ese movimiento, y para hacerlo, yo creo, más persuasivo. ¿Por qué creo que la métrica es justamente en qué momento y en qué mundo el discurso de estos grupos, o sea, de este movimiento político es más persuasivo? Porque creo que la moción nos dice que justamente, bueno, la Infosac nos dice que justamente lo que buscan estos movimientos políticos es acabar con el especismo, ¿no? O sea, quieren acabar con esta diferencia tan marcada que tenemos como entre humanos y animales, justamente para intentar incentivar y empatizar con ellos y justamente dejar como de comerlos y básicamente moverlos, obviamente, hacia el veganismo. Dicho eso, creo que hay muchas cosas que refutar en la bancada de la oposición. Voy a empezar con esto y después voy a terminar con la diferenciación de nuestra Cámara, por lo tanto, probándoles por qué mi equipo gana el debate. Dicho eso, voy a empezar de abajo hacia arriba porque creo que el tercer punto que nos trae Yuval es la mejor forma de caracterizar lo que es este antropomorfismo. Nos dice que en su tercer línea de comparativa, nos dice que básicamente hay como una línea difusa de ética en la que básicamente es más probable que yo entienda a los animales como que son humanos o que son domesticables y que por lo tanto los vuelvo mi producto. Honestamente creo que por el tiempo no quedó muy claro, pero bueno, creo que es un buen momento para caracterizar esto. Sí vamos a intentar asociar y empatizar a los animales y sí vamos a intentar verlos lo más humanos posibles por dos motivos. Primero porque discursivamente nos conviene el intentar en nuestro egoísmo, nos conviene intentar hacer que los animales nos parezcan lo más humanos posibles, pero más importante creo que no estamos hablando como de hacerlos humanos, no estamos hablando de que yo no voy a traer una cebra a mi cuarto, aunque eso estaría bien chido, no estamos hablando de eso, o sea, no voy a domesticar ahorita un puerco, traerlo a mi cuarto y tenerlo de mascota. Creo que lo único que tenemos que lograr en la Cámara de Gobierno es probar que podemos encontrar atributos semejantes a los humanos en los animales y por lo tanto empatizar con ellos. ¿A qué me refiero con esto? Piensen si tienen un perro en su casa o si alguna vez han visto un perro, piensen en cómo estos animales, literalmente toda su evolución depende de llamar la atención del humano y hacernos pensar que son como tiernos, de alguna forma, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, esos movimientos que tienen con la cabeza, moviendo las orejas y las cejas como para llamar nuestra atención cuando tenemos comida, para causar algún tipo de sentimiento y darles de comer, ¿no? Creo que ese tipo de comportamientos, lo que hace que funcione y lo que hizo la evolución de estos animales es justamente el buscar semejanzas con el movimiento que tiene un humano con sus emociones para llamar la atención de otros humanos. Movemos las cejas y básicamente también a veces cuando estamos confundidos ponemos la cabeza como de lado. Básicamente yo durante todo el discurso o todo el debate, porque pues no soy una persona muy pro vegana, pero bueno. Dicho eso, creo que podemos entender que lo que busca este antropomorfismo es encontrar ese tipo de emociones en otros animales. Creo que eso sí es posible y eso no hace ninguna ética difusa, porque no es que yo esté diciendo que el puerco ahora es un humano, lo que yo estoy diciendo es que este animal básicamente puede llegar a sentir cosas como yo. Como bien lo caracteriza Yuval, puedo caracterizar que siente dolor, pero lo que buscamos es que entendamos que el dolor de un puerco cuando le pego viene porque su grito suena extrañamente humano. Y eso creo que funciona, refutando también un poco a la Cámara Alta de oposición, tanto como a la baja. Creo que eso funciona porque entonces cuando yo lo veo más parecido a mí, es más fácil que yo empatice, porque la empatía literalmente es el intentar como ponerme en la posición de otra persona o en este caso de otra especie. Dicho eso, creo que refutamos el punto de la ética de la baja de la oposición, pero también como toda esta lógica de la Cámara Alta en la que pues
o sea, no es tan persuasivo y es más persuasivo como intentar buscar que la vida sea intrínsecamente valiosa. ¿Por qué no podemos buscar que la vida sea intrínsecamente valiosa? Porque somos una especie ególatra y egoísta y básicamente lo siento de la chingada. Entonces, como no podemos literalmente intentar que toda la vida sea valiosa porque llevamos como toda la historia de la humanidad viéndonos como algo superior, creo que lo más persuasivo y lo más probable es que intentemos ver que estos animales pueden sentir cosas similares a lo que nosotros sentimos y por lo tanto tener un discurso más persuasivo, que es la meta del gobierno. Voy a tomar punto de la alta, ¿sí? Sí, así como dice que llevamos toda la historia comiendo, siendo de la chingada, creemos que también llevamos toda la historia comiendo carne animal. Precisamente el veganismo es lo que busca, cambiar este status quo egoísta y pues hacerlo de manera congruente. Exactamente, lo que busca el veganismo es hacernos dejar de comer carne. ¿Por medio de qué? Por medio de cambiar otra cosa, no solo nuestra dieta, sino nuestra percepción de los animales. Es justamente lo que dije, pero gracias por la creación. Buen point. Dicho eso, creo que solo queda un argumento de la Cámara Alta de Gobierno, de oposición. Voy a terminar con esto rápido. El asunto de que básicamente pues hay animales no humanizables, o sea que no puedes humanizar un mosquito. Número uno, creo que eso no es cierto. Creo que sí podemos como humanizar como a los insectos de alguna forma. Lo que pasa es que nunca me he tomado la molestia de ver a los ojos de un insecto o de analizar su conducta, pero creo que justamente cae sobre la responsabilidad de un grupo como ese, como difundir ese tipo de posturas. También creo que cuando nos dicen que pues no empatizas con la leche o con el huevo cuando vas al súper, pues yo creo que sí es bastante fácil empatizar con, o sea, una vez que empatizas con la vaca, no compras leche, básicamente porque en el fucking cartón de Alpura viene una vaca, ¿no? Entonces me parece un poco ridículo. Dicho eso, los últimos 2 puntos de la Cámara Baja de Oposición, lo de adaptación, que básicamente invisibiliza y desincentiva a la gente a moverse y adaptarse. Creo que la única, o sea, nos dice básicamente que la gente no va a ser proactiva y que realmente deberíamos buscar la reparación. Creo que eso no es, o sea, no me parece como importante, básicamente porque lo que buscamos no es una proactividad de que todo el mundo se vuelva parte del movimiento político, sino que más gente deje de comer carne. Creo que cuando alcanzamos esa meta, pues básicamente ese argumento se vuelve irrelevante, porque aun si no lo necesito en una marcha vegana, lo único que necesito es que deje de comer carne o consumir lácteos y ahí ya empezó a ganar. Después de eso, cuando nos dice que pues el movimiento se ve como deslegitimado, no veo ni un mecanismo de por qué otras campañas se ven deslegitimadas, o sea, solamente porque se priorice uno no significa que los otros sean falsos, pero creo que justamente como a darle estas emociones, vuelvo mi discurso más persuasivo, que repito es lo más importante. Dicho eso, ¿por qué nos diferenciamos de nuestra alta en gobierno? Básicamente porque Natalia en su veganismo pues les mecaniza como justamente porque esta empatía es mejor que la desconexión que tenemos en el status quo de la percepción animal y como esta les prueba un poco más porque esta empatía atrae a la gente un poco mejor que la Cámara Alta de Gobierno. Dicho eso, creo que después de eso me voy a hacer vegano porque me convencí yo mismo y me convenció Natalia. Hasta luego. Muchísimas gracias por ese discurso. Voy a parar el timer. No, creo que ya se va a parar solo. Ok. Damos la bienvenida entonces a Sam para finalizar este debate. Hola, ya voy, esperen. Sin problemas. Voy a poner mi cronómetro, esperen. Pues comienzo en 3. Comienzo en 3, 2, 1. Van a haber varias cosas que aclarar en este debate. Primero, las comparativas. Creo que en este debate teníamos que ser claros sobre identificar las características como de los humanos, o sea, su empatía y cómo lidia con todos estos temas y también como los beneficios que queremos y las acciones que queremos. Creo
que el movimiento vegano significativamente quiere que todas las personas sean parte de este movimiento, que Manolo dice como, es que no queremos que formen parte del movimiento, sino que solamente dejen de comer carne, pues creemos que pues, es precisamente lo mismo, como que las personas entren a este movimiento, que no, a que chance no se cataloguen como veganos, pero que sí dejen como de consumir todo este tipo como de productos, ¿no? Creo que en la baja de gobierno hacemos los puntos más comparativos porque, ojo, creo que les hablamos como de las acciones que quiere tomar el movimiento vegano. Creo que no solamente nos queremos quedar como con cuestiones de sentimientos, como lo puede hacer la alta de la oposición diciendo como, es que vamos a excluir a ciertos animales, es que la empatía como solamente va a ser con algunos pocos. Creo que nuestros mecanismos no solamente atacan esa parte, sino que nosotros les explicamos mediante la reparación de cómo vamos a hacer acciones en pro a estas, que les decimos en baja de la oposición. Creo que cuando gobierno nos dice como, es que la empatía hace que, o sea, como desde el primer gobierno dicen como, es que la empatía nos hace sentir cosas y por eso pues vamos a dejar de comer animales. Creo que en ninguna cámara de gobierno me explican cómo automáticamente con la empatía nosotros vamos a dejar de hacer esto, porque una refutación sencilla. Creo que el ser humano en sí mismo como ya es empático, creo que muchísimas veces ya el ser humano logró como esa capacidad de verse en los zapatos del otro. ¿Qué sigue pasando? Que el ser humano sigue con lógicas utilitaristas y sigue preponderándose por los otros. Creo que es muchísimo mejor una narrativa de no solamente, o sea, porque no nos explican cómo la empatía automáticamente va a llevar a las personas a dejar de consumir esto, porque dicen como, ay, es que sientes feo y ya lo vas a dejar de hacer. Creo que esa lógica como es muy pobre para explicar esto, que si les explicamos en baja de oposición. Creo que cuando solamente nos quedamos con esta idea, es lo que les decía Yuval, sobre que me quedo con, ay, se siente feo, ya voy a dejar de comer carne, y pues se queda hasta ahí, ¿no? O sea, porque yo vi un video, me sentí mal y ya no voy a hacer absolutamente nada. Creo que ese no es el punto. Creo que el movimiento vegano intrínsecamente debe de reconocer que la reparación también es como súper importante, y creo que la reparación solo viene de nuestro lado en baja de oposición cuando les explicamos como no solamente es con este punto, sino que debemos de resarcir este daño, y que solamente el cambio individual como no atinge a lo que quiere el movimiento, sino que debemos de buscar como como prohibir el consumo y todos estos pues puntos, ¿no? Pero antes por Engage, te doy el punto, Paloma. Sí, básicamente lo que yo no entiendo es por qué se mitigarían forzosamente desde su lado a la casa con su contramecanismo el hecho de lo que ya es aquí y yo hablamos respecto de lo negativo de las éticas animalistas. Y segundo punto, o sea, creo yo que está muy bien explicado cómo se da esta empatía a la acción. No, o sea, lo de cómo se da la empatía, pues chance sí se da la empatía, pero lo que tú me tenías que probar es cómo esta empatía es muchísimo mejor de tu lado y cómo la empatía te va a llegar a hacer acciones, te va a llevar a hacer un cambio. Eso es lo que le faltó a la Cámara de Gobierno, ¿no? Punto número 2, creo que precisamente bajo estas lógicas es que podríamos no tener como el resultado que nosotros como movimiento queremos. Creo que Yuval les explica cómo muchísimas de estas herramientas podrían llegar a polarizar como otras luchas internas que tiene el movimiento, como si solamente hacemos spotlight de es que también sienten. Creo que dejamos de lado como en herramientas como muchísimo más cañonas que llegan como a la mente de la gente, como es el maltrato animal, como ver que las injusticias que se le hacen a los animales, como ver de que está de la chingada usar algo de piel. Creo que si solamente decimos, ay, es que también sienten, podemos llegar como a polarizar esto, que también es como una herramienta muy chida. Vamos como a seguir refutando al gobierno. Creo que solamente la empatía no solamente sentir su dolor, sino que cuando yo lo equiparo al mío, obviamente ya sé que es, o sea, ya obviamente sé que sufre, pero pues esta empatía no me va a llevar a hacer como una acción muchísimo más grande, ¿no? Creo que de todos modos seguimos con lógicas como súper utilitaristas. Vamos a la diferenciación con la cámara alta. Creo que el contrafáctico de mi cámara alta como no es tan comparativo, porque creo que ya es un principio que lleva como muchísimos años existiendo. Creo que nosotros sí les explicamos y cómo jugamos en el mejor escenario donde vamos a ser empáticos como con todos los animales, como de nuestro lado tenemos muchísimos mejores beneficios. Segunda diferenciación, creo que la alta de oposición deslegitima en principio la estrategia por algo ideológico.
Creo que esto no es tan comparativo con gobierno, pero en la baja sí les decimos cómo esto puede llegar a ser legítimo y cómo podremos priorizar este tipo de cosas para no tener más prejuicios. Vamos a seguir con las refutaciones. Creo que bajo esta comparativa, creo que nosotros podemos llegar como a movimiento a tener como una ética bastante como borrosa, porque ya no vamos a ser como coherentes con lo que estamos planteando. Creo que el punto de Manolo solamente se burla del punto que les traía Yuval, como no es que vamos a tener una cebra, sino que ahora solamente lo vamos a ver como de, ay, miren, yo respeto a los animales, tengo un perro y lo trato bien, pero creo que es como, no es el punto. Creo que llevamos como a una contradicción. Nosotros queremos tener un incentivo de reparación, no queremos seguir viendo a los animales como un bien de consumo. Sí, te doy el punto, Nat. Panel, recuerden que si no podemos ni siquiera entender la deuda histórica que tenemos hacia ciertas minorías como mujeres o grupos vulnerados, ¿cómo la vamos a tener hacia los animales? Es que precisamente eso. Entonces, en tu mundo, o sea, si ya el ser humano ya tiene empatía y ves cómo no se ha logrado nada, creo que el mecanismo de la empatía por sí mismo no trae como consigo lo que quieres. Creo que es necesario que usemos otras herramientas para lograr este cambio y pues es cosa que no explican en gobierno. Creo que es muchísimo mejor utilizar diferentes herramientas del movimiento para lograr tener todos los beneficios que queremos. Creo que por el incentivo que solamente de reparación se da a nuestro lado, porque nosotros vemos como el cambio individual no está tan chido y que no solamente es que yo sienta lo mismo que el animal, sino reconocer que no es lo mismo que yo, que el animal no puede defenderse, que el animal no tiene voz y por eso mismo es como diferente a mí y yo tengo como que no violentar a los animales y que no solamente tengo que hacerlo yo, sino que muchísimas otras personas, porque creemos que no queremos obstaculizar otras herramientas que tiene el movimiento, como los videos que ya les hablábamos, y por la ética que no queremos contradecir al movimiento, felices de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso, Sam. Con esto terminamos este debate. Muchísimas gracias a todos por sus participaciones. Creo que fue un muy buen debate. Entonces, nos retiramos el panel a deliberar a la sala de deliberación.